Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones. Estamos viendo alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana vamos a ver una lección muy, pero muy interesante. Y antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus bondades, por tus misericordias, Señor, por tu gran amor, porque tú nos amas, nos cuida, nos protege, Señor, porque nos da la vida, porque nos da salud, porque cuida de nosotros. Gracias por el tiempo que tú nos das y gracias por la oportunidad de compartirlo, la lección de escuela sabática con cada persona que a la misma vez saca de su tiempo para acompañarnos. Te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos, que tu Santo Espíritu haga morada en sus vidas, Señor, y que nos ayude a abrir nuestra mente, nuestra percepción, Señor, aclare nuestra percepción para que podamos entender lo que tú quieres decirnos por medio de esta lección. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección se llama Fundamento de la Profecía. Los fundamentos es donde se construye, son las bases donde se construye el edificio, sea lo que sea que se va a construir. Es muy importante, los fundamentos son muy importantes. Y dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Y vamos a ver otra vez el capítulo 6 de Isaías, que es extremadamente interesante. Y aquí nos dice que Dios gobierna el mundo eh, porque Él es creador. O sea, hay razones por las cuales Dios gobierna el mundo, tiene derecho a gobernar el mundo. Primero porque Él es creador, también porque es su carácter. Y al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Y este hombre está hablando claramente. Esto es Romanos 3:23. O sea, nosotros carecemos de la gloria de Dios. Y esta semana vamos a ver, no vamos a adentrar, dice aquí, ya vimos la semana pasada alguna de estas visiones, pero no vamos a adentrar en la visión que tuvieron diferentes profetas de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura. O sea, el sacrificio de Cristo no solamente nos da la salvación, sino que nos restaura y nos acerca al trono de Dios, como dice Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz, sino que ese sumo sacerdote murió y fue al cielo para restaurar ese puente que se había quebrantado, para devolvernos el acceso a Dios. Dice aquí, Dios planea restaurarnos como individuos, no solamente nos planea restaurar como individuos, sino como humanidad. Si se restauran los individuos, la humanidad se restaura. Si el individuo se restaura, todas las instituciones se restauran y la humanidad se restaura. Porque la humanidad es un conjunto de individuos. La humanidad no es una identidad, ni ninguna institución es una identidad, sino que está conformada por individuos. Si el individuo cambia, cambia la sociedad, cambia la iglesia, cambia la familia. Por eso es que hay que trabajar es en el individuo, no en el grupo per se, sino en el individuo. Eh, la Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender y apreciar el elevado llamado que Dios ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. La rebelión humana llegará para siempre a su fin y más que eso, el carácter amoroso y anegado de Dios brillará incluso con mayor intensidad que el diseño original de la humanidad. Esto es muy hermoso. El carácter amoroso y anegado de Dios brillará incluso con mayor intensidad
que en su diseño original para la humanidad. Aunque Dios nunca quiso que la humanidad cayera a través de la cruz, ha revelado su humanidad extraordinaria. O sea, Dios no quería, como la semana pasada, que se dijo que hay algunas personas que insinúan o piensan que Dios quería que la humanidad cayera. O sea, fue como que cáete para yo salvarte y hacerme lejos. Hay personas que piensan así. Es bastante retorcido, diría yo. Pero al, a la humanidad caer por decisión propia, porque tenía el libre albedrío y la humanidad cayó y Dios viene y nos salva, ahora el amor de Dios, el carácter de Dios brilla más que si nunca hubiese tenido que hacer el sacrificio que él hizo por nosotros. O sea, si la humanidad nunca hubiese caído y todo hubiese sido perfecto y Dios no hubiese amado perfectamente, no se hubiese demostrado el carácter de Dios como se muestra ahora. Así que todo, o sea, todo lo que Dios hace, eh, a lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto de Dios hizo que Dios, o sea, su carácter brillara aún más. Eh, Porque a veces cuando hay situaciones difíciles, en el caso de Job, fíjese, Job era perfecto, era justo, o sea, hasta su nivel de conocimiento, hasta donde él conocía, él era perfecto, él era justo. Pero a él pasar por esa prueba tan terrible, su carácter fulguró, o sea, lo que nosotros recordamos de Job ahora no era que él era un varón perfecto y que todo le iba bien y que su vida era miel sobre hojuelas, eso no, sino cómo él se repuso, o sea, con la ayuda de Dios, cómo él se mantuvo esa fe a pesar de las situaciones. Eso es realmente lo que hizo a Job ser recordado, hizo grande. Cuando hablo de grandeza, hablo de la grandeza a los ojos de Dios, nada que ver con la grandeza que hay por ahí. Aquí estoy, envíame a mí. Y esta historia de introducción a mí me encantó. Yo veo tanto en esto que para mí es maravilloso. Y dice que cuenta la historia que hace años una iglesia decidió renovar un antiguo sótano a fin de que sirviera como un espacio de confraternización. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces y cuando se instalaron las luces parecería que el aspecto iba a mejorar, pero fue todo lo contrario porque se dejó ver todo, wow, se dejó ver todas las imperfecciones que antes no se veían por la falta de luz. Mire, esto es profundo, esto es profundo, porque nosotros, por eso muchas personas prefieren no tener luz. Y yo no estoy hablando de la luz esta, de las bombillas y de las cosas, no, yo no estoy hablando de esa clase de luz. Yo estoy hablando del conocimiento. Mucha gente no quiere tener la cercanía con Dios porque a medida que se acercan a Dios, a medida que adquieren cierto conocimiento, comienzan a verse. Bueno, si tienen la mentalidad abierta para hacer eso, comienzan a verse tal y como son y a veces o la mayoría de las veces, o siempre, si son lo suficientemente sinceros, si dejan que la luz de Dios penetre en su corazón, se van a ver tal y como Él, y no es bonito lo que van a ver, créanme, no es bonito. Pero hay dos cosas que se hacen cuando eso ocurre. Una, usted se tapa los ojos y dice, ya yo no quiero ver más nada porque la visión que tengo de mí es horrorosa y se tapa. O segundo, va donde Cristo y le dice, Señor, ayúdame a cambiar mis imperfecciones, borra mis imperfecciones y mis imperfecciones. La segunda es la recomendada. Y eso aquí está haciendo esta comparación con lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6, del 6 al 8. Dice que Isaías, cuando vio la visión de Dios, del trono de Dios, fíjense que cada persona, Ezequiel, Juan, Isaías,
vieron cosas parecidas, pero no vieron lo mismo, sus percepciones eran diferentes. Aquí viene el tema de las percepciones. Eh, pero vieron cosas similares, no exactamente lo mismo, no se enfocaron exactamente en lo mismo. Cada persona va a ver las cosas de manera diferente. Y fíjense que esto es hermoso. Yo digo que es hermoso. A mí, nosotros estamos aquí para mejorar, para sanar, para curarse, o sea, para curar el problema del pecado, para sanar nuestras dolencias, el pecado en sí. Eso para mí es hermoso. Esas revelaciones son hermosas. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, ¿qué pasó? En comparación a la santidad de Dios, a comparación de tanta luz, él se vio como era y él clamó, he aquí que soy pecado, he aquí que soy hombre muerto, porque alguien de labios impuros, y este hombre era un profeta de Dios, o sea, estaba siendo llamado a ser profeta de Dios, pero él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. O sea, él se reconoce pecador. Y aquí yo tengo este capítulo, lo tengo crucificado, es marcadísimo increíblemente porque este capítulo es maravillosamente hermoso si usted lo lee bajo la luz de lo que es, de los pasos que hay que dar para ser justificado por la fe. Fíjense que el primero, él se encuentra con Dios y ve la santidad de Dios, o sea, viene la luz y él se ve pecador, pero él no se queda ahí, él se declara, yo soy pecador, él no dice, oh, yo soy bueno, no, él dice, yo soy pecador y ay de mí que soy pecador, pero no se queda ahí, sino que Dios, Jesús, pasa un carbón encendido por sus labios, justificación por la fe, y lo declara y le hace un llamado. Esos son los pasos de la justificación por la fe. Yo reconozco que yo soy pecador. Yo voy donde Cristo, Cristo me justifica por la fe y luego me da una encomienda. Eso es la justificación por la fe. Yo hago un paralelismo aquí con Jeremías 13:10, si lo quieren hacer en su casa, Jeremías 13:10, y déjenme ver si lo anoté, con Jeremías 13:10 y con la diferencia de los fariseos que cuando vieron a Dios, cuando se encontraron con Jesús, en vez de hacer lo que hizo aquí Isaías, ellos lo que hicieron fue que negaron a Jesús porque estaban ciegos, espiritualmente hablando. No dejaron que la luz de Jesús penetrara en su vida y se vieran tal como era. O se vieron tal como era y lo que hicieron fue que comenzaron a atacar a Jesús. Eso pasa también. Cuando la persona se ve como es eh, puede hacer eso también, comenzar a atacar al otro. Isaías fue purificado de su pecado y cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó la boca del profeta, probablemente se trataba del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora era considerado apto, justificación por la fe, no por las obras. Ahora era apto para estar en la presencia de Dios. Era la misma persona, pero ahora era apto porque había confesado su pecado y había permitido que Dios lo justificara por la fe. Ahora era libre de pecado. Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde y aquí esta persona está haciendo una comparación. Yo hice aquí, antes de seguir adelante, yo hice aquí un comentario. Solo como cuando somos iluminados por el Espíritu Santo podemos ver nuestras imperfecciones. Después, no, si permitimos ser iluminados por el Espíritu Santo, podemos ver nuestras imperfecciones. Y solamente cuando nosotros admitimos, me estoy yendo para otro lado, pero es la misma cosa. Solamente cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nosotros podemos voy a utilizar la palabra sanar, muchos me van a entender cuando yo digo sanar.
O yo podría decir, solamente cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nosotros podemos fortalecer esas faltas o es que sanar en la palabra que me viene, que estoy entrando en algo así, es los términos que se utiliza, pero cuando nosotros reconocemos, solo cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, esas faltas pueden ser transformadas, ahora sí, transformadas por el Espíritu Santo. Podemos, eh, exacto, transformar nuestra falta. De lo contrario, ¿sabe lo que nosotros hacemos cuando nosotros no reconocemos nuestra falta? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy, em, si yo soy orgullosa, yo siempre utilizo esa palabra. ¿Sabe que el orgulloso no sabe qué es orgulloso? Cuando una persona reconoce que es orgullosa, está en el camino correcto. Posiblemente no lo sea o está en el camino. Quizás nunca va a ser totalmente humilde, pero si una persona cree que humilde, no lo es. Es una ley. Em, si una persona cree que es, o sea, no se reconoce celoso, va a decir que los demás son celosos, o sea, va a proyectar ese problema, lo va a poner en otra persona, va a decir que eso es otra persona. El humilde sabe que lo orgulloso lo sabe por diferencia. Pero cuando una persona no reconoce lo que es, no reconoce su falta, la ve en otra persona. La otra persona le sirve de espejo. Cierro el speech. Dice, aunque Juan mismo era pecador, necesitado de la gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre y Dios envió a un profeta, a un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. O sea que aquí están comparando a Juan el Bautista, que era pecador, con uno de los serafines, con una de las obras que serían los serafines. Fíjense, Dios es pecadores, personas pecadoras imperfectas, pero que se esconden detrás de Cristo. No es que se mantienen siendo, o sea, en sus prácticas pecaminosas, sino que esas prácticas son escondidas detrás de Cristo, pero hay que reconocerse pecador. Mire, lo hace Isaías, lo hace Daniel, soy pecador. Ese es el primer paso. Hace un tiempo escuché un predicador y esa frase se me quedó, que Dios no justifica al que Dios no puede justificar al que se justifica a sí mismo. O sea, el que dice yo estoy bien, Dios no lo puede cambiar porque está bien, no necesita nada. Y esa es la trampa del enemigo, hacerte creer que tú ya no necesitas nada. Em, Lunes, los dos querubines. Tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, Dios ofreció esperanza del Mesías. Fíjense que Jesús vino. Hace un tiempo estaba mirando las lecciones antiguas y la de Génesis es increíblemente buena. Yo me gustan estas lecciones. Em, y estábamos hablando de eso, que fíjense que cuando Adán y Eva caen, pecan, Dios viene a su encuentro y de una vez no les reprocha, sino que lo encamina a que ellos confiesen lo que hicieron, a un Dios sabiendo lo que había hecho. Y, pero Dios quería escucharlo, quería que confesaran sus pecados. Eh, no lo confesaron muy bien, pero Dios de una vez le da una solución a lo que ellos habían hecho, aún sin ellos pedir perdón. Dios, porque ellos lo que se estaban era culpando uno al otro. Dios le da una solución a su problema. En Génesis 3:22 al 24, aquí vemos qué tareas se encomendó a los querubines y por qué. Fíjense que el hombre, cuando digo el hombre, me estoy refiriendo a Adán y Eva, la raza humana, ellos eran la raza humana. Cuando el hombre cae y peca, ellos comenzaron a conocer el bien y el mal. Eh,
eran como dioses porque conocían el bien y el mal. Y Dios tuvo que sacarlo del jardín del Edén y puso querubines con llamas de fuego, con antorcha de fuego, para que cubrieran la entrada del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ahora ellos sabían el bien y el mal, y si comían del árbol de la vida, el mal iba a durar para siempre. Eh, si bien es cierto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores salieran al árbol de la vida, también era un símbolo de esperanza, de la promesa de que un día los seres humanos volverían al paraíso. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza humana caída contemplar el hogar de su inocencia, o sea, el jardín del Edén quedó ahí a la vista y ellos podían contemplarlo a la distancia, cuya entrada estaba vedada por los ángeles. En la puerta del paraíso custodiaba por querubines. Se les revelaba la gloria divina. Allá iban Adán y Eva y sus hijos a adorar a Dios. Wow. Allí renovaban sus votos de obediencia a la ley cuya transgresión había hecho al Edén. Y aquí dice en Patriarca y Profeta, la página 41, eh, que después de la restitución final, cuando haya un cielo y una tierra nueva, será restaurado gloriosamente y será embellecido como al principio. Llegó un momento que el huerto fue sacado de la tierra, pero será restaurado otra vez. Aquí nos habla de una palabra que se llama chequina, que se llama de Chacán, como designación de la palabra de Dios. Y eso fue cuando Dios pidió que le hicieran un santuario para morar en medio de ellos. Había lo que se llamaba la chequina, que representaba la presencia de Dios, y habían dos querubines, era una caja y dos querubines así cubriendo la chequina. Eso también eran los querubines, son los ángeles más en rango, son los más altos y son los que cubren, están en la presencia de Dios. Y la Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios porque está en la chiquina, estaba en el árbol, y cada vez que esta gente tenían una visión, veían que habían esos ángeles poderosísimos que cada vez lo describen de manera diferente, pero siempre hay fuego, que tienen 6 brazos. Ellos eran los querubines protectores que están a la presencia de Dios. Como carbones encendidos en la parte del martes, y los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. A menudo se les representa junto al trono de Dios, donde la gloria de Él se irradia el universo. Los querubines también están bordados en la cortina que está delante del Santísimo. En el libro de los Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios ordenó que el arca del pacto tuviera coronada por 2 querubines de oro macizo con sus alas extendidas hacia adelante y hacia el frente del otro. En Ezequiel 1, 4, 14, yo no voy a leer estos versículos, son un poco complicados. Realmente se lo digo que son un poco complicados para mí. Eh, en la visión que Isaías tuvo del trono, como que la visión es más fácil de leer, pero aquí habla 4 en adelante, dice que venían viento del norte, viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor del resplandor, en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
En medio de ella había figura de 4 seres vivientes, y en su apariencia había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como planta de los pies de becerro, centellaban de manera de bronce bruñido, o sea, el brillo que había. Y debajo de las alas sus 4 ángeles tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas 4 lados. Y con las alas se juntaban el uno al otro y no se envolvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de la cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho, y a los 4 y cara de buey y cara de águila. Aquí hay unos animales que hacían la cara y tenía sus alas extendidas por encima y cara de cuerpos. Eh, Esa era la visión que Dios, si la comparamos con Isaías 6 y con la que tuvo Juan en Apocalipsis 4 al 11, siempre vamos a ver esos seres extraños con alas, con brillo, o sea, con luz. Y aquí habla de Ezequiel, se encuentra ante ese impresionante despliegue de poder de Dios. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil. En ese momento, el libro de Ezequiel dice que el pueblo no estaba en la tierra prometida, sino que cuando Ezequiel escribió el libro, estaba ya, Ezequiel fue profeta para los que estaban cautivos en Babilonia. Y dice que mientras Ezequiel analizaba las escenas, se le presentaba, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Obsérvense que la importantes similitudes con el trono de Dios. Los seres vivientes que ve Ezequiel tienen los mismos rostros de la visión, tienen cara de león, cara de águila, cara de buey y cara de hombre. Tienen la misma visión. Eso fue lo que ellos pudieron ver. Las misteriosas criaturas, o sea, así fue que ellos lo pudo, quién sabe lo que él vio, pero en su vocabulario humano, así es que él lo describe. Las misteriosas criaturas de 4 caras son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde en otra escena en la sala del trono se llama querubines. También encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines. Los rostros de estos son iguales a los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Juan también tuvo la visión de la sala del trono. Siempre vemos el trono de Dios, ya sea el arca del pacto que sirvió en el encuentro de Moisés, en las impresionantes visiones. Los querubines allá están íntimamente, siempre son porque ellos son los guardianes de Dios, o sea, ellos son los que están más cerca de Dios. Lucifer era un querubín protector, él era el más alto de todos. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo te ves en comparación a la santidad que Ezequiel es testigo aquí? ¿Qué te dice la respuesta a la necesidad del Evangelio? Yo sí, a mí una vez me dijeron que la persona, mientras más se acerca a Dios, mientras la persona más se acerca a Dios, tiene, vuelvo y digo, lo mismo que dijimos ahorita, tiene una visión más, mientras más percibe la santidad de Dios, más pecador se ve él como persona. Ve su propia condición. Y vuelvo y digo, pecador no es cometer actos pecaminosos, aunque fíjense que eso también es, eso no es lo que te hace pecador. Pecador es tu naturaleza. Yo siempre digo, el árbol de naranja no es de naranja porque echa naranja. Echa naranja porque es un árbol de naranja. O sea, nosotros hacemos actos pecaminosos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Eh, pero nosotros no vemos nuestra naturaleza caída, vemos nuestras debilidades, vemos nuestra fragilidad. Eh, Eso es lo que vemos seres pecadores. Eh, yo leo mucho
el libro de la conducta humana y cuando yo leo esos libros, yo siempre digo que yo leo eso, me enseña cuán degradada está la humanidad. Para mí es como luz, como ver luz y decir, wow, que de verdad que mucha falta nos hace un Salvador, que mucha falta, cuánta falta nos hace ser restaurados a lo que Dios tenía pensado para nosotros en el principio. Qué esclavos somos de tantas cosas y ni cuenta nos damos, porque si no hay algo que nos alumbre y nos muestre algo diferente, vamos a pensar que eso es normal. Dios entre Dios entre su pueblo en el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba al pueblo durante su viaje en la tierra prometida, que se detuvieron en el lugar indicado por él y levantaban allí el tabernáculo, alrededor del cual las tribus acompañaban distribuyéndose. Piense que la distribución de la tribu del pueblo de Israel era una organización tan grande. O sea, Dios es un Dios de tanto orden y de tanta organización que las tribus de Israel cuando se veían, si nosotros, o sea, hubiéramos estado ahí, tuviéramos un dron, pudiésemos ver que la distribución formaba como una cruz. Fíjense que el número 2.3 dice que al este estaba la bandera de Judá. Bueno, no sé si este es el este, pero vamos a decir que este es el este. Estaba la bandera de Judá. Al sur estaba la bandera de los hijos de Rubén. Al oeste estaban los hijos de Efraín y al norte los hijos de Dan. Era una cruz y lo que formaban. Todo el campamento estaba en perfecto orden. Nota que cada una de esas cuatro tribus enarbolaba su propio estandarte y eran animales. Según la tradición rabínica, la figura de Judá, eso lo dice la Biblia, el león de la tribu de Judá. La figura de Rubén era un humano. Fíjense que eran como las figuras que vio Ezequiel. Dice que la tribu de Dan era un buey y la tribu de Efraín era un buey y la tribu de Rubén era un águila. De modo que las cuatro criaturas vivientes por Ezequiel estaban representadas por los cuatro estandartes, Esto es Carl Frederick K. Frank Delitzsch, comentario del Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Es posible leer demasiada la tradición, pero sigue siendo interesante comparar esta descripción bíblica con la Nueva Jerusalén, ya que hay puertas que representan también la descripción de la Nueva Jerusalén en en cada lado, en cada uno de los cuatro lados, porque es un cuadrado, hay tres puertas. O sea, son tres tribus por cada uno. Va a ser casi el mismo acomodo, diría yo. La descripción del campamento de Israel de la Nueva Jerusalén subraya un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Apocalipsis nos enseña su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Aunque ciertamente no estamos en el campamento de Israel, ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Fíjense que ahora nosotros tenemos el trono de Dios a la distancia de una oración, a la distancia del pensamiento. Eso es bastante rápido. Acerquémonos pues confiadamente, dice el libro de Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios para encontrar socorro en tiempo de dificultad. Estoy parafraseando, pero el asunto es que nos podemos acercar al trono de Dios. En el libro de perdón, en el día del jueves, tengo sueño ya, resulta difícil entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, era el más alto, era la posición
exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, él comenzó a anhelar la gloria de sí, no para el Creador. Fíjense que la razón de vivir, de existir de esos seres, es darle la gloria a Dios. Y él comenzó a desear la gloria que solamente le pertenece a Dios, la comenzó a desear para sí. La adoración que solamente le pertenece a Dios, la deseó para sí. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. No se puede, Dios quiere que seamos semejantes a Él en carácter, pero a veces nosotros queremos ser semejante a Él en posición y eso no está bien. O sea, queremos tener atributos que solamente le pertenecen a Dios y nosotros debemos saber que nosotros estamos limitados, que nosotros nunca vamos a ser como Dios. Vamos a parecernos en el carácter, Él quiere que nos parezcamos, pero iguales no somos. Nosotros estamos muy limitados, muy limitados. Ezequiel 28, 11 al 17, aquí no va a hablar eh, de este ángel. 28, 11 al 17. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, levanta endecha sobre el hijo de Tiro. Aquí él le está poniendo al enemigo como si fuera Tiro, a Satanás, a Lucifer. No me gusta mencionar esa palabra, pero para que sepa que no estoy hablando de ningún enemigo, sino de Satanás. Y dijo, él habla como si fuera Tiro. Dile así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Del Edén, del huerto estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jazmín y un montón más de metales. O de piedras preciosas, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio del fuego te pasaba, de piedra de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Esto se llama el misterio de la iniquidad, como un ser perfecto en un mundo imperfecto encuentra el mal. Eso está vedado para nosotros, no vamos a comprender, así que eso se deja así. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré, te mirará en sí. Fíjense que el problema de Lucifer no era la hermosura, o sea, eso fue, pero los otros eran hermosos también y no le pasó nada, así que eso es un misterio. No sabemos, pero me llama la atención. Quería aclarar eso, que no era por la hermosura, eso, o sea, eso fue, pero no a todo le pasó igual. En Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 al 14. Vuelve a decir lo mismo, como caíste, oh lucero hijo de la mañana. Aquí dice lucero hijo de la mañana, allí dice Tiro en Ezequiel, pero aquí dice lucero hijo de la mañana. Y dice todas las cosas, es muy parecido, así que pueden leer eso. Y hay una comparación, cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo, en tu compasión, en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14. Observa cómo Lucifer fue esforzado del santo monte, mientras que los redimidos están en el monte de Sión con el cordero, en el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez, pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada. O sea, Satanás llegó al punto límite, ya él no va a ser restaurado. A él se le dieron todas las oportunidades y la perdió. Pero la humanidad, aunque cayó, si la humanidad acepta a Cristo como su Salvador,
va a ser restaurada. Y cuando hablamos de humanidad, estamos hablando de los individuos. Los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra presentado de manera gráfica a la sala del trono descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclamaban: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y la sangre nos ha redimido por Dios de todo tu linaje y toda lengua y pueblo y nación. ¿Qué imagen del Evangelio, la muerte de Jesús, hizo posible la redención de la humanidad? Eso es así. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús vino, resucitó y murió por nosotros. Ese es el Evangelio. O sea, pero eso incluye muchas cosas más, pero ese es el Evangelio. Observa también cómo refleja el lenguaje usado allí en el primer ángel, el que nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho en este mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos no se necesitan conocerlo, sino necesitan aceptarlo. Pero para aceptarlo se necesita conocer. Hay que conocerlo para aceptarlo. Eh, y cuando se acepta, hay que seguirlo conociendo. Eso es un trabajo mientras nosotros tengamos vida, va a ser así. No podemos separarnos de Dios porque sin Cristo no somos realmente, no somos nada. En Cristo somos más que vencedores, somos cosas increíbles, pero en Cristo o sin Cristo somos nada, menos que nada. Satanás, quien fue una vez querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en rebelión para mostrar el universo de las profundidades de la maldad, resultante de la autoexaltación. Y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se le diera en la tierra contra Dios, Cristo lo derrotó completamente en la cruz, asegurando un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron. A través de su fe en Cristo, los pecadores rechazan públicamente las mentiras y los engaños de Satanás. El escenario final es, en cierto modo, una revelación aún mayor a la bondad y al amor de Dios que él existía antes de la caída de Lucifer, aunque Dios nunca quiso que existiera el mal. Y esta es una tragedia de consecuencias eternas. Eh, Aunque Dios nunca quiso que existiera el mal. Cristo echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, cuyos corazones llevan al sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza del Rey. Contempla en ellos el resultado de la angustia de tu alma y estás satisfecho. Luego, con voz que llena hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contempla el rescate de mi sangre. Por esto sufrí, por esto morí, para que pudieran permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno al trono asciende el canto de la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la gloria, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El conflicto de los siglos, página 651. Eso es. Cuando Jesús presenta a los redimidos ante su Padre, el Padre no nos acepta por lo que somos nosotros, nos acepta por lo que Cristo hizo y Cristo nos presenta ante al Padre. No porque el Padre no sepa, eso es solamente protocolo. Y él dice, por esto sufrí, por esto morí.
para que pusieran permanecer en mi presencia a través de los siglos de los siglos. El cordero que fue inmolado es digno, y entonces le responden todos los que están vestidos así. Les responden, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es el conflicto de los siglos, la página 651. Esto es Apocalipsis 5:12, y esto es una de las cantatas del Mesías. Digno es el cordero, es una cosa impresionante. Bueno, yo hasta aquí me despido. Esta lección ha sido, para mí ha sido interesante, que me muestra muchas cosas de temas que a mí realmente para mí son muy fascinantes. No sé si para usted. A mí me gustan cosas que quizás son medias extrañas, pero eso a mí realmente me interesa, porque para mí el propósito de estar en esta tierra es ser restaurado, y para ser restaurado hay que reconocer quién uno es en realidad. Bueno, oremos. Amante Dios, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti pidiéndote una bendición muy especial, Señor, por cada persona que no ha aceptado, no te ha aceptado a ti como tu Salvador. Señor, que ellos puedan sentir la atracción, tu atracción, y puedan responder a la misma. También por aquellas personas que te han aceptado como tu Salvador, que nos ayudes a caminar por este mundo, Señor. Vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino, pero aferrados de ti, Señor, saldremos más que vencedores. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.